y les voy a indicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ayer tarde noche yo mandé esta tarea a su aula, entonces ustedes tienen la tarea. Consiste en buscar las definiciones, una serie de definiciones y conceptos que vamos a manejar tanto en el primer parcial como en el segundo. Vamos a hacer 7 grupos. Yo los voy a enviar a 7 salas, pequeñas salas, donde van a estar cada uno de los grupos elegidos al azar. La computadora va a elegir al azar los grupos. Entonces ustedes van a trabajar ahí, en esa sala. Tienen que organizarse el grupo, buscar un coordinador que asigne tarea, y también un coordinador, coordinadora, y un secretario, secretaria, relator, que es el que después va a indicar a todos, cuando ya volvamos a la plenaria, va a indicar lo que ustedes han investigado. También el secretario relator o secretaria relatora va a encargarse de, como les digo, de compilar todo lo del resto del grupo para que enviarlo a sus compañeros, y todos ustedes tendrán que subir, no hoy día, puede ser hasta el lunes, porque yo he dejado abierto hasta el lunes, pero cuanto antes lo hagan mejor, porque así yo tengo la posibilidad de ponerle la nota rápidamente. Entonces van a enviar todos los del grupo, la tarea que hayan hecho. La tarea la pueden hacer manuscrita o pueden hacerla en Word. Hay 2 partes que eso se hace al final, que es la introducción y una conclusión. Eso se hace cuando ya ustedes suban la tarea al aula. Claro que pueden discutirla en la reunión que van a tener, en el trabajo en grupo que van a tener, pero nosotros en la plenaria, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver solo los conceptos. Los conceptos no tienen que ser muy amplios, tienen que ser conceptos puntuales, y cada concepto tiene que llevar su fuente de información. O sea, ¿quién dijo? Puede ser la institución, puede ser una persona, el año, tal como se hace con las normas APA, ¿sí? Entonces, cada concepto lleva su fuente de referencia bibliográfica. Es una cita en APA, básicamente. Eso es lo que van a tener que hacer. Yo ingresaré en cada una de las aulas de ustedes para ver si tienen alguna pregunta. Y 10 minutos, 10 o 5, mejor 5 minutos antes de que termine, que básicamente va a ser como hasta las 10, más o menos, 5 minutos antes yo les voy a mandar un mensaje diciendo ya les voy a reintegrar a la sala principal. Entonces, para que ustedes, por favor, aprovechen el tiempo y organícense de la mejor manera y empiecen a trabajar. ¿De acuerdo? La idea es que el taller se haga aquí, que no cojan horas fuera para ocuparse de esta tarea. Simplemente solo para, lo que tenían que hacer es unos minutos para enviar la tarea, pero nada más. Todo se trabaja aquí en el aula. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Después, como les digo, en la plenaria pues iremos viendo cada uno de los conceptos, y al final de la clase yo les voy a dar una introducción a lo que va a ser las exposiciones de la próxima semana. Entonces con eso terminaremos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces en este momento yo les voy a... Sí, dígame. Disculpe, en las indicaciones de la tarea en la plataforma solo salía que llevaba conclusión, entonces también se le añade una introducción. Es una introducción, una pequeña introducción, que siempre la introducción, ¿qué significa? Se dice el propósito de lo que se quiere hacer. ¿Qué propósito tiene lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, en este momento yo les voy a ubicar en esa sala. Ustedes van a recibir una invitación, o no sé si lo será en inglés, join. Entonces le dan clic
y entran en la sala. ¿Ok? Vamos a crear la sala. Ya están creadas las 7 salas. Y vamos a abrirla. Ya mismo, ya han recibido su invitación, por favor. Empiecen a entrar. Tienen que darle clic a donde dice Join y vayan entrando a la sala. ¿Todo bien? Todo bien. Ya comiencen a trabajar. ¿Hay alguna duda? Doctora, los conceptos que debemos buscar son los 2 parciales que están aquí. No, Estas uno dos. nada más. Ah, cierto. Les voy a ir diciendo, ustedes del 1, eso se me olvidó en decirle, del grupo 1 al 4, o sea, ustedes son el 1, buscan los conceptos del primer parcial. ¿Ok? Oh, muchas Muy gracias. bien. Entonces, adelante, sigan trabajando. ¿Usted ha llegado tarde? Señor Buen Wu. día. Sí, lo que pasa es que no me cogí el internet. Ya, bueno, ya le voy a asignar a un grupo. Ok, pero ¿me puede dejar ingresar en la computadora? Que ahorita estoy en el teléfono. Bueno, como quiera. Ya sí, entro como en unos 3 minutos a mucho tardar. Bueno, Disculpe nomás. Cultura hasta interculturalidad. a ver, ¿están bien? Se me olvidó decirle que ustedes solo van a hacer la primera parte, primer parcial. Solo los conceptos del primer parcial. ¿De acuerdo? Está bien, sí, muchas gracias. ¿Alguna duda? No, De acuerdo. Bueno, sigan trabajando. no, gracias. Exclusión social, marginalización. Vean, Y me olvidó decirle que no tienen que hacer todo, solo lo del primer parcial. Ustedes, hasta el grupo 4, primer parcial. Entonces, por eso, tranquilidad, busquen los conceptos para que tengan tiempo. ¿De acuerdo? Ah, ya, doctora, gracias. Bueno. doctora.
Ahora sí, docente, pero estamos trabajando con los grupos que ya asignó. No, yo le voy a indicar, le voy a, añadir a uno de los grupos, a cualquiera de los grupos, ya le voy a indicar. A ver, ustedes son del grupo 6, ¿verdad? 5, perdón, 4. 4. Solo hagan del primer parcial, no hagan del segundo. Entonces, incluso más, más rápido, lo pueden hacer con más profundidad. Eso se me olvidó decirle en la reunión general. Solo los del primer parcial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y en lo que corresponde a buscar fuentes oficiales, se pueden buscar las palabras en la RAE, ¿verdad? Claro, pero mejor fuentes, por ejemplo, de la UNESCO, Ya. que tienen mejores definiciones de lo que es cultura, interculturalidad, etcétera. Y también en el libro que yo les di, en el libro de Achik, también hay algunas palabras de del primer parcial. Del segundo, los conceptos sí tienen que buscarlo en cualquier fuente, pero ustedes, no es el caso de ustedes. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Disculpe, docente, ¿hubo algún problema? La Hola. perspectiva de género, me imagino. Ya recibí Hola. mi mensaje, ¿verdad? Entonces solo los conceptos del segundo parcial. Eso le íbamos a preguntar. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, disculpe, la persona que hace es secretaria se le toca exponer eso, pero ¿en qué, No. qué día? No, esto vamos a hacerlo ahora, no es que se va a exponer todo. Por ejemplo, el grupo a ustedes pues le tocará una o dos palabras, pero lo tienen que tener buscada, ¿comprende? Es como vamos a repasar todo con los 7 grupos. Entonces, o sea, como la persona que es la secretaria y secretario es el que compila, normalmente es el que va a decir el concepto. Si es que no alcanzara, entonces sería la persona que ha hecho ese concepto la que hablaría. ¿Ok? Ya. Bueno, Sí. entonces sigan trabajando. Gracias. Ya. Bueno, tienen Tenemos que ustedes ir claro lo que consultando. tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Son solo los conceptos del segundo parcial. Okay. Y ya llegó el compañero, sí, Angelo, ¿no? Muy bien. Entonces, sigan trabajando. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, sí tienen ya claro lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí. Ya, entonces divídanse el trabajo. Es solo los conceptos del segundo parcial. Lo ideal es que estén ustedes con las cámaras abiertas, lo ideal, para que se vayan conociendo como compañeros, porque eso es lo ideal, pero yo no les exijo 100%. Eso ya ustedes decidan entre ustedes,
pero es lo más conveniente para que ustedes se vayan conociendo. ¿Ok? No, sí las teníamos prendidas, solo estábamos buscando ya la información. Ah, bueno, muy bien, de acuerdo. Entonces sigan trabajando, por favor. Hasta luego. Hola, buenos días, doctora. Pero sí ya realizamos cada uno de los conceptos. Bueno, yo consulté sobre diversidad cultural en un No, libro pero de- primero comencemos por lo que es cultura, porque primero necesitamos saber el concepto de cultura para después definir diversidad cultural. Yo tengo el concepto de cultura. Ok, entonces, por favor. Ya, Ya, cultura es un conjunto de símbolos y objetos de hechura humana creados por una sociedad y transmitidos herederos de una generación a otra como determinantes y reguladores de la conducta humana. Los símbolos pueden ser intangibles como las creencias, valores o el lenguaje, o tangibles como las viviendas, productos u obras de arte. Ok, ¿y esa definición de dónde la sacó? La saqué de un libro. Este se llama Stetton William J. del 2004. Ok, entonces una cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Entonces engloba todo, las artes, las letras, la manera de vivir, los derechos, los sistemas de valores, etc. Eso lo dice la UNESCO. ¿Qué es identidad cultural? bueno, lo de diversidad cultural... No, identidad. Perdón. Otra persona del grupo que nos diga qué es identidad cultural. O del grupo 2, por favor. Que nos diga qué es identidad cultural. Hola. Sí, adelante. Ya. La identidad cultural es el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia de un grupo social con el cual se comparten los rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad cultural no es un concepto fijo, sino que recrea individualmente y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia del exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por la diferenciación y la reafirmación frente a otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras, como es en el caso de los emigrantes, el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. ¿Qué autor dijo eso? Molano, Olga Lucía, en un libro de 2007, Identidad cultural, un concepto que evoluciona. De acuerdo. Entonces, la identidad cultural es el sentido de pertenencia a una cultura, a un grupo social determinado que tiene unos rasgos culturales. Entonces, ese es, diríamos, el concepto propiamente dicho, ¿no? Ahora sí, diversidad cultural. Doctora, ¿del grupo 3 o de...? Sí, del grupo 3, diversidad cultural. Ya. La diversidad cultural es la pluralidad de las identidades que caracterizan a cada uno de los grupos o sociedades que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, manifestándose y enriqueciendo una gama de posibilidades de crecimiento, tanto personal como colectivo, en el que la cultura tenga una plena realización en diversas fuentes de intercambios, innovación y creatividad,
obteniendo una interacción armoniosa que permite una adecuada comprensión con cada una de las identidades culturales, plurales, varias y dinámicas. Eso lo obtuve de la página de la UNESCO, y también obtuve una frase que decía, nuestra gran diversidad es nuestra fuerza colectiva, la cual esta frase la dijo declaración de Johan Burgo en el año 2003. Bueno, usted ahí ha mezclado un poco dos conceptos, el concepto de diversidad y de interculturalidad, pero bueno, el concepto de diversidad cultural se explica fácilmente. Son las múltiples culturas que existen en el mundo, o en un país, o en una región. Las culturas, no hay culturas buenas ni culturas malas, todas son culturas con sus rasgos, con sus distinciones, con su acervo, o sea, con toda la carga de experiencia y de tradiciones. Entonces, no hay culturas mejores ni culturas peores. Todas las culturas están calificadas de una misma manera, ¿no? Y eso es importante porque eso no siempre ha sido así en la historia. Ahora sí, vamos a hablar de interculturalidad. Interculturalidad, sí, por favor, el grupo 2 que siga, que nos diga ese concepto. Interculturalidad. Hola. Sí. Por favor, me gustaría si pueden abrir la cámara cuando estén hablando, porque así nos vamos conociendo. Mientras tanto, si tienen dificultad, pues la cierran, pero el rato que hablen, por favor, la abren. Lo que consulté de interculturalidad, el concepto es a la vez un concepto, una práctica colectiva y un proyecto social en constante construcción. Se comprende de una forma entre las culturas dominadas y de otra manera entre las dominantes. Depende del contexto de un tiempo y un espacio. Es atravesado por ideologías, intereses y visiones del mundo diferentes y antagónicas. El autor es Torres y lo publicó en el 2011. No, pues eso es una opinión muy particular del autor. No, ahí no me define lo que es interculturalidad. A ver, otra definición que tengan ustedes de interculturalidad. Otro grupo que me diga lo que es interculturalidad. Grupo 3, grupo 4. Grupo 1. Bueno, nosotros en el concepto de interculturalidad tenemos que es la interacción entre culturas, que es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima de otro, promoviendo la igualdad, la integración y convivencia armónica entre ellas. El autor. El autor, un artículo, Eso. pero el autor se llama, un momentito, por favor, Francois Cavalier. Ok. Entonces, interculturalidad es la interacción, pero equitativa, horizontal, con el respeto de las distintas culturas. Eso sería interculturalidad. Porque hay otros conceptos que nos dicen lo que decía la compañera Intriago, pero básicamente interculturalidad quiere decir la interacción dentro de un mismo territorio de distintas culturas a través de un respeto, una convivencia horizontal, equitativa, por medio de un respeto y una actitud de diálogo mutuo. Eso sería interculturalidad. Ahora vamos a etnocentrismo y aculturación. El mismo grupo 2 que nos diga aculturación, y el grupo 1 ya nos dice lo que falta. Escuchen. Adelante.
Voy a hablar sobre la aculturación. Lo que consulté dice que la aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan incorporando elementos de otra cultura. Un ejemplo de esto, una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. Esto lo saqué de un libro del autor Pérez, en el Ok. año 2010. Bueno, le hemos escuchado un poco distorsionado su voz, pero hemos entendido la aculturación. Es una pérdida de los componentes de la cultura, puede ser progresiva, en un ambiente distinto al propio de su cultura, ¿no? Por ejemplo, eso le pasa a los inmigrantes. Una adaptación. Y es una adaptación, pero realmente lo que pierde son rasgos distintivos de su cultura. Ahora, grupo 1, etnocentrismo, por favor. ¿Qué es el etnocentrismo? Buenos días. Buenos días. El etnocentrismo se apoya en un estilo del cual el individuo observa al mundo conforme el entorno de su propia realidad. Tiende a expresar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante o que la mayoría de sus rasgos de la cultura propia sean predominantes o superiores a los de otros grupos étnicos. Eso es lo que consultamos. ¿Qué autor? Autor Cruz Pérez. Ok. MA. Etnocentrismo sería el ver la sociedad desde el punto de vista de la cultura del individuo. El etnocentrismo ha traído como consecuencia en la historia de la humanidad muchísimas guerras, muchísima violencia. Por ejemplo, el etnocentrismo terminó con la mayoría de los indígenas de América del Norte y con muchísimos indígenas de América del Sur, a través de la conquista. ¿Por qué? Porque veían que decían, ¿no?, que el indígena no tenía alma, que el indígena pues no era un ser humano. Y bueno, en América del Norte pues los exterminaron, los pocos que quedaron en reservas y hasta ahora tienen problemas de adaptación. Ok, eso es el etnocentrismo. También, por ejemplo, en las guerras han sido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, con Hitler, que decía, pues, que la raza aria era superior a otras razas. Entonces murieron como 20 millones de judíos y otras etnias a consecuencia de eso, ¿no? Muy bien. Por último, ¿qué es el sincretismo? Grupo 1. Ya, se define el término sincretismo desde el punto de vista filosófico y antropológico. El sincretismo siempre ha sido y es todavía objeto de muchos estudios en los campos de religión, de ideologías y de aspectos mágicos y sociales, llevados a cabo en grupos étnicos muy diversos en todas partes del mundo. Ninguna cultura se desarrolló en aislamiento, siempre ha estado en contacto con otras que influenciaron mutuamente. Pero básicamente, ¿qué es? Es la mezcla de rasgos culturales. Normalmente eso se ve mucho en la mezcla de rasgos religiosos. Bueno, pero también se puede ver en otros aspectos culturales. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ustedes, no sé si alguno de ustedes han oído hablar de la fiesta del Corpus Christi en la sierra, por ejemplo en Saquisilí, que salen los danzantes a la fiesta del Corpus Christi y es una mezcla. Mire, el nombre es una fiesta religiosa cristiana, católica, pero en cambio
todo lo que se hace en esa fiesta, esos danzantes y todo lo demás, pues tienen rasgos culturales de la cultura quichua. Entonces, eso es el sincretismo, es la mezcla de rasgos culturales entre diferentes culturas que producen algo nuevo que es lo que es básicamente es una aculturación, es una adaptación, pero es una mezcla que al final pues queda como un rasgo distinto. Eso es sincretismo y eso lo vamos a ver bastante. Bueno, señores, hemos terminado los conceptos del primer parcial, vamos a los conceptos del segundo parcial. Identidad e igualdad. Perdón, igualdad y equidad. Eso, por favor, que el grupo 5, igualdad y equidad. Hola, buenos días. Hola, ya les comparto pantalla, ya. Ok. Bueno, aquí estamos. La introducción no hace falta que se la digamos, ¿verdad? Aunque nosotros ya intentamos hacerlo. Dígame el concepto de igualdad y de equidad. Ya, mi compañera Wendy les va a explicar. Ok. Ya, nosotros investigamos y en concepto de igualdad encontramos que es un término base de los derechos humanos que consiste en la coincidencia o equivalencia parcial entre distintos entes, abarcando conceptos de hegemonía, autoridad, autonomía y equivalencia. En sí ahí explicaba más ampliamente el concepto, pero lo resumimos en esto. Y quiere decir que se busca que absolutamente todas las personas reciban por igual, pero se toma en cuenta que van a tener la misma autoridad que tengan todos, la misma autonomía, libertad, y se relaciona mucho con el concepto de justicia. Y tenemos que la equidad difiere de la igualdad, ya que implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia, logrando la ausencia de desigualdades innecesarias, injustas y evitables. Es decir, igualdad y equidad son diferentes, porque la igualdad busca que todos reciban lo mismo, todos aporten lo mismo, pero en cambio la equidad toma en cuenta que no todas las personas están en las mismas condiciones. Y intenta llevarlas a todos, unos más y otros menos, para que todos estemos al mismo nivel. Ok. O sea que podríamos decir que la igualdad es un concepto que tiene que ver con los derechos humanos, que es el trato idéntico a las personas, no es que todas las personas sean iguales, pero es el trato idéntico en derechos, en responsabilidades y en oportunidades, que no depende ni del sexo, ni de la etnia, ni de la orientación sexual, ni de donde nacieron, etc. Entonces, ese es igualdad. En cambio, equidad, como usted muy bien dijo, es a los desiguales hay que tratarlo, hay que equipararlo para que sean iguales, o sea, darle lo que les falta para que sean iguales. Entonces, ¿eso qué significa? Ese sí es un derecho que tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, en las sociedades pues hay muchos grupos que tienen problemas con respecto a otros. Por ejemplo, discapacitados, los mismos grupos, las comunidades indígenas, las comunidades montubias, etc. Entonces, niños, niñas, adolescentes. Entonces, ellos tienen que tratársele con equidad, porque por ciertas desventajas que han tenido históricamente, pues tienen realmente pues algunos déficits que son sociales, que son económicos, que son culturales, que arrastran desde mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, eso se traduce en lo que el Estado llama acciones afirmativas. Entonces, ustedes verán que, por ejemplo, en un concurso de mérito y oposición,
una persona que sea indígena o que sea montubia tiene un punto más. Ese punto más, ¿qué es? Esa manera de equipararle con, por ejemplo, una persona que ha vivido toda su vida en una ciudad y que ha tenido más acceso a la educación, a la salud, etc. Entonces, ahí le equipara. Eso es la equidad. También, si esa persona es discapacitada, también tiene un punto más en ese concurso de oposición. Entonces, esas se llaman las acciones afirmativas. Equipara, el Estado equipara a esas personas, les ayuda de mejor manera para hacerles iguales a los otros. ¿Ok? Eso es igualdad y equidad. Vamos al otro concepto. Siguiente concepto, por favor. Grupo... Ya no somos nosotros, dejo de Bueno, compartir. si quiere digan perspectiva de género y ya ustedes terminan. Ok, la perspectiva de género es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino, con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. Es decir, la perspectiva de género es ver la diferencia entre lo que va por lo masculino y lo femenino. Por eso también en este tema se abarca mucho lo que es el feminismo, el poder que tiene la mujer y cómo actúa ante esa perspectiva de género que se suele tener la visión en la sociedad de que la mujer es inferior al hombre. En esta perspectiva basa eso, la diferencia entre la visión que se ve entre lo femenino y lo masculino. Básicamente la perspectiva de género sería más bien todos los mecanismos que apoyan a que haya igualdad entre los géneros. Todos los mecanismos que pueden ser política, pueden ser programas, proyectos, que apoyan esa igualdad entre los géneros. Entonces esa sería la perspectiva de género que se está desarrollando en muchísimos países, igualmente en el Ecuador. Muy bien, a ver, el grupo 6. Siguiente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Les vamos a hablar sobre lo que es la desigualdad social. Es un fenómeno estructural, multicasual y... O sea, la palabra no era propiamente la desigualdad, la palabra era discriminación. Bueno, discriminación. Es que tenemos aquí los temas. Ya, les voy a hablar sobre la discriminación. La discriminación comprende toda exclusión, restricción o preferencia que se fundamenta en diferentes motivos, ya sean culturales, étnicos, generacionales, de género, clase, ideología política, entre otros, y que tiene por objeto o resultado afectar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. O sea que la discriminación es un trato desfavorable. Sí. Un trato desfavorable que se traduce en una negación de algún derecho simple por el hecho de tener un origen étnico distinto, o el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social, etc. Entonces, esa se llamaría discriminación. Ahora, ¿qué es el otro concepto? Que es exclusión social. A ver, otro grupo, dígame. Exclusión social. Exclusión social. Ya le veo. ¿Sería otro grupo o aquí mismo nuestro grupo? Otro grupo porque no veo aquí que esté exclusión. Ya. Grupo 7, exclusión social.
Buenos días. Buenos días. Ya, es que le iba a decir que si podía compartir pantalla. Sí, adelante. Ya, aquí está. La exclusión social. Es el concepto de exclusión social aparece ligado al de ciudadanía y por lo tanto excluido será aquel que no pueda gozar de sus derechos y obligaciones plenamente. Es un proceso multidimensional que por tanto se generalizan los riesgos de caer en zonas de vulnerabilidad. Tiene causas y consecuencias políticas, económicas, culturales y temporales. Es decir, que la exclusión social lo que hace es que una persona o un individuo no goce de todos sus derechos como normalmente lo haría. Y esto lo dice Rizzo 2006. Ok, entonces la exclusión social sería un poco la práctica de la discriminación, sería una condición, una situación de desventaja económica, educativa, profesional, etcétera, laboral. Entonces, es esa práctica del no goce de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Bueno, vayamos todavía un poco más allá de esa exclusión social y hablemos de marginación. ¿Qué sería marginación? La marginación se considera como el fenómeno estructural que surge de la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de los sectores productivos y socialmente se expresa como un persistente desigual en la participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios. El concepto de marginación en su versión más abstracta intenta dar cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de sus beneficios del desarrollo. Es decir, que la marginación lo que busca es que el individuo al ser marginado, así como la exclusión, no tenga el beneficio de su desarrollo total de su vida cotidiana. Puede ser como en la educación, en la salud, etcétera. Y esto lo dice Cortes 2002. Entonces podemos pensar que la marginación es el caso extremo de la exclusión. Entonces, en la marginación, incluso ya se podría decir que es territorial, abarca hasta un territorio. Entonces, por ejemplo, se ven en las ciudades los barrios, que son los barrios marginales, los barrios periféricos, que tienen menos servicios, que tienen menos acceso a distintos beneficios con respecto a otros barrios que están completamente integrados. También se puede llamar marginación o lo que se llama más bien automarginación, la que adquieren ciertos grupos porque se sienten diferentes al resto. Por ejemplo, ahí estarían las tribus urbanas, lo que se llaman tribus urbanas, qué sé yo, por decir algo, los góticos o muchas tribus urbanas que incluso pueden tener un sesgo de delincuencia, los Latin King, etc. Ellos se automarginan de la sociedad. Eso sería el concepto de marginación, que ya es territorial y es profundizando la exclusión social. Muy bien, nos quedan dos conceptos. Usted, por favor, díganos lo que es xenofobia. También el grupo 7, xenofobia. Ya. La xenofobia es la discriminación o es el rechazo del que viene de fuera del grupo de pertenencia. Esto puede ser de una nacionalidad o de una nación. A eso lo llamamos xenofobia. Las definiciones más comunes aceptadas por los organismos internacionales limitan la xenofobia a un conjunto de temas de tipo étnico, sobre las que gira hoy el consenso internacional. Es decir, que podemos resumir este tema con que la xenofobia significa literalmente la adversión hacia los forasteros y hacia todo lo que sea extranjero. Es decir, que una persona que no se encuentre en un lugar
puede ser por la etnia o por su lugar de origen, esta es discriminada, es decir, que es la discriminación, pero por grupos étnicos o por el lugar de nacimiento. Esto viene del artículo Sociedad Intercultural, Baixa, Valencia 2002. Ok, entonces, xenofobia es el odio al extranjero o el odio a lo distinto. Es una actitud, o sea, una persona puede ser xenófoba porque piensa así, pero también es una práctica. Y cuando es una práctica puede llegar a agresiones, incluso a muerte. Entonces, ahí la xenofobia se convierte en un delito. ¿Ustedes se acuerdan el año anterior cuando ingresaron muchísimos migrantes de Venezuela? Hubo un grupo xenófobo en las ciudades del norte del país que no querían a los venezolanos, entonces que les rechazaban, y ahí tuvieron que tomar cartas en el asunto ya las autoridades porque era un rechazo masivo hacia esos extranjeros, ¿no? Entonces, eso ya es una práctica que puede convertirse en un delito. Xenofobia. Muy bien. A ver, creo que ha hablado menos el grupo 6, ¿no? Por favor, el grupo 6, que nos diga lo que son grupos prioritarios. Ya, está bien. Ya vamos a proyectar lo que son grupos prioritarios. Los grupos prioritarios son establecidos por la autoridad sanitaria en función de la política pública y corresponden usualmente a aquellos que históricamente, por su condición social, económica, cultural y política, edad, origen étnico, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse adecuadamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, al buen vivir. Bueno, pero ¿cuáles son esos grupos prioritarios? En el Ecuador, y según la Constitución del Estado, la Constitución del 2008, grupos prioritarios, grupos vulnerables serían discapacitados, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas que adolecen de una enfermedad catastrófica, los que son los PPLs, que son las personas encarceladas, los privados de libertad, y también en caso de violencia de género o violencia sexual, esas personas también son grupos vulnerables, lo mismo que si ocurre alguna desgracia climática o natural, los damnificados de esa desgracia también se podrían considerar como grupos prioritarios. Entonces, esos son también lo que vamos a tratar en el segundo parcial y vamos a ir viendo cada uno de estos grupos. Muy bien, señores, hemos terminado con las definiciones. Muchísimas gracias a todos. Ahora les queda, por favor, si no han avanzado a terminar todo su trabajo, terminen, por favor, y suban al aula virtual. Por último, ya hoy día, vamos a ver, ustedes ya, me imagino que ya tienen los grupos, que ya han avanzado en sus tareas, porque ya el lunes ustedes tienen que empezar a exponer la diversidad cultural del Ecuador, y ya están divididos los temas, pero de todas maneras yo les voy a dar una visión general, una visión con una presentación que da el Ministerio de Salud Pública, porque el Sistema Integral de Salud que maneja el Ministerio de Salud Pública, el MAIS, es también familiar, comunitario e intercultural. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente el Ministerio de Salud Pública adopta esa integración cultural para que todos los miembros de funcionarios y trabajadores del Ministerio de Salud Pública pues tengan ese respeto a las diversas culturas del Ecuador, porque sabemos que el Ecuador es un país diverso en culturas. Entonces, vamos a
vamos a ver esa presentación. Perdón. Doctora, yo tengo una pregunta. Ah, es que le están llamando. Dígame, diga. Sí, lo que pasa es que el número de grupos no correspondía al orden de los temas. Entonces no sé si se va a poner por grupo o por el orden de los temas. Por el orden de los temas. Es que eso estaba confundido porque, por ejemplo, grupo 1 le tocó el tema 3 y no sabíamos si Una nos cosa, tocaba el primero. tema es otro. El tema es el que está ordenado. En la tarea el tema está ordenado. Entonces, Ajá, ya, el tema es entonces el que se va. van por los temas. Sí, ¿Ok? y con respecto a este trabajo de los conceptos, no hay problema si se le agregan imágenes o algo, o tiene que No hay llevar un... problema, pero a mí lo que me interesa son los conceptos. Ya, listo. Las imágenes, ahí en este caso no tienen mayor historia. Yo necesito que ustedes tengan una buena concesión de lo que son las definiciones de la materia. Ya, listo. Porque Gracias, es un doctor. trabajo de aula, un trabajo de clase, no es un trabajo como por ejemplo el que van a hacer ya las exposiciones, que ahí sí ustedes pueden adornar su trabajo como ustedes quieran, con gráficos, Doctora, como ustedes quieren. ¿y Diga. las imágenes tienen que ir citadas? No, en absoluto, porque las imágenes no es necesario que sean citadas, a no ser que sea una imagen muy particular. Claro, también, por ejemplo, en ese informe necesariamente se ubica la bibliografía al final del documento, ¿verdad? De donde hemos Claro, sacado toda la en información. el informe tiene que ir la bibliografía en normas APA, pero claro, ustedes saben que el PowerPoint es un resumen de ese informe. Entonces, en el PowerPoint no, pues simplemente pues va El el resto del resumen. documento puede ser decorado como con la originalidad de uno o debe también guiarse a Obviamente las como normas ustedes quieran, con APA. su creatividad, si quieren meterle algún pequeño video, si quieren meterle algún dibujo propio, si quieren meterle lo que quieran. El caso que Ya. ustedes, obviamente, en cada clase se van a tener 3 presentaciones, entonces, no, y cada grupo son como unas 5 personas mínimo. Entonces, ustedes tienen que ver el tiempo que cada uno va a tardar, entonces no pueden hacer cosas demasiado amplias, aunque tienen que profundizar, obviamente. ¿Ok? Listo. Entonces tienen que medir bien eso. Muy bien, entonces vamos a ver estas nacionalidades y pueblos del Ecuador. Les voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, en el Ecuador, pues hemos dicho que es multidiverso. Hay 14 nacionalidades indígenas. Hay una nacionalidad indígena que son los quichuas, que tiene 17 pueblos quichuas. Hay un pueblo indígena de la costa, que es el pueblo Manta Huancavilca, que es lo que se llaman los cholos. Hay 2 pueblos no contactados en el oriente, que son los Tagaeri y Taromenane. Están los pueblos africanos, los pueblos montubio y los pueblos mestizos. Entonces tenemos 2 conceptos, el concepto de nacionalidad y el concepto de pueblo. Vamos a ir viendo qué es cada uno de estos 2 conceptos. ¿Qué es nacionalidad? Nacionalidad es el conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una identidad común, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización, social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Entonces, nacionalidad, ¿qué denota una nacionalidad en el Ecuador? Una nacionalidad en el Ecuador son culturas milenarias, o sea, antes de que se constituyera la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano como Estado, porque antes ustedes saben que estábamos unidos con Venezuela y con la Gran Colombia, etcétera. Antes de eso, pues ya existían esos pueblos milenarios. Esos son las nacionalidades, y obviamente las nacionalidades no pueden ser otras que los pueblos indígenas.
porque ellos son los que llevan miles de años en el país. Entonces, en el Ecuador se reconocen 14 nacionalidades indígenas. En la Amazonía hay 10, porque hay 9 y además están los quichuas. En la Amazonía estarían los shuar, los cofanes, los secoya, los siona, los huau, ashuar, chiguar, zápara y andoa. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, ya están en peligro de extinción porque tienen una población pequeña. Y aparte, bueno, están los quichuas. En los Andes y en la Amazonía, o sea, en toda la geografía ecuatoriana, desde el norte hasta el sur, de la cordillera de la sierra, están los quichuas, pero los quichuas también están en la Amazonía. En la costa hay 4 nacionalidades, que son la Agua, la Épera, la Chachi y la Sáchila. ¿Y qué son pueblos? Bueno, pueblos son colectividades originarias conformadas por comunidades, por centros con identidades culturales, tienen sistemas propios de organización social, económica, política y legal, y se definen como colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidad cultural que las distingue de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué se distingue, qué diferencia hay entre pueblo y nacionalidades? Que las nacionalidades son milenarias, son anteriores al Estado. En cambio, los pueblos, como el pueblo mestizo, el pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio, se formó después en la historia, ¿no? Y los quichua, que es una nacionalidad, además son pueblos porque los quichua son la nacionalidad más abundante, con más número de personas en el Ecuador, y va adquiriendo características distintas según esté en distintas partes de la geografía ecuatoriana. Tal como les he dicho. Entonces, los quichua, los pueblos indígenas, podríamos decir que son los quichua, que hay 17 pueblos indígenas quichua. Ustedes se ponen en el mapa del Ecuador y desde Tulcán, desde el Carchi, están los quichuas Pasto, que básicamente, pues, ustedes saben que Pasto era antes del Ecuador. Pasto ahora pertenece a Colombia, pero antes era ecuatoriana, entonces están todavía los quichuas Pasto, los quichuas Caranqui, vamos bajando, quichua Natabuela, quichua Tabalo, quichua Cayampi, que eso es en Cayambe, quichua Quitucara, ya estamos en Quito, quichua Panzaleo, seguimos para Cotopaxi, Chibuleo, Tomabela, Quizapincha, Salasaca, esto ya estamos en Tungurahua, en Ambato, Huaranqui, Purúa, ya estamos en Chimborazo, Cañari, en el Cañar, Saraguri, Palta, ya estamos en Loja, y los quichuas amazónicos. Los quichuas amazónicos que están en el oriente, ya no serían en la cordillera de la sierra central, sino en la oriental. También tenemos pueblos indígenas, que es el pueblo Cholo o Manta Huancavilca, que derivan de nacionalidades indígenas ancestrales, pero que ahora mismo es pueblo, se le denomina pueblo. Y los pueblos no contactados, que son los Tagaeri y Taromenane, que están en el oriente. Estos pueblos no contactados pues nos han tenido... son pueblos que realmente están aislados, pero por decisión propia, aunque la extracción petrolera y el desarrollo de muchos, diríamos, agricultura en la zona del oriente con los colonos, ha hecho que su territorio cada vez sea menor, entonces por eso el Estado los preserva. Y hay ciertos parques donde están ellos que no se tocan, o sea que permanece la selva inexplorada para que sean los territorios de ellos, aunque algunas veces pues ha habido problemas de
precisamente territoriales, entonces ellos han salido y ha habido problemas de muerte de colonos y muertes de personas que han trabajado en los campos petroleros. Bueno, los pueblos afroecuatorianos, que como ustedes saben son el producto de la colonización de los esclavos que llegaron a América y que aquí en el Ecuador pues, básicamente naufragaron y se quedaron en ciertas zonas, en Esmeralda y también en ciertas zonas de Imbabura. Y han perdido alguna identidad, pero ellos tienen una identidad propia como pueblo afroecuatoriano. Aunque perdieron sus rasgos distintivos africanos, han adquirido una serie de rasgos que los identifican ahora. Y bueno, ya por ejemplo el idioma lo perdieron obviamente, pero prosiguen con ciertos rasgos culturales. El pueblo montubio, que es una amalgama de razas también, porque tiene raíces indígenas, tiene raíces mestizas, raíces españolas, afrodescendientes, o sea, es una mezcla, pero que tienen una identidad propia, se asientan en todo el litoral ecuatoriano, y también pues tienen un espíritu especial, una cultura especial, y también pues han perdido rasgos culturales y adquieren pues unos rasgos propios también debido a la geografía y al clima. Eso ustedes lo van a desarrollar muy bien. Entonces, estos serían, bueno, los pueblos mestizos, que somos la mayoría de los ecuatorianos, que tenemos unos rasgos también. Ya veremos en otra tarea que analizaremos la identidad ecuatoriana. Entonces ahí vamos a ir viendo cuáles son los rasgos comunes que tenemos todos. Entonces esta es la presentación del Ministerio de Salud Pública y es diríamos como una introducción a lo que ustedes van a exponer a partir del lunes. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que pueblos y nacionalidades se diferencian también porque las nacionalidades conviven todas en un mismo lugar y los pueblos como que están dispersos, ¿o no? No, las nacionalidades porque son milenarias, son antes del Estado ecuatoriano. Eso es la característica más importante. Claro que normalmente están en un territorio. Bueno, los quichua ocupan casi todo el territorio del Ecuador, porque los quichua ya hemos dicho que hay 17 pueblos distintos. Y miren ustedes, una sola nacionalidad, pero tiene 17 pueblos, porque en cada uno de los sitios donde se ha ido asentando, ha adquirido características propias. Pero en cambio el quichua es el descendiente básicamente de la conquista de los incas, y a lo mejor, bueno, hay algunos quichuas, por ejemplo, los quichuas de Chimborazo, que es una mezcla antes de que llegara la conquista del Inca, estaban los Puroay, por ejemplo, que son una raza era una raza muy aguerrida, que no se dejó conquistar, y básicamente el quichua Puroay tiene más o menos del quichua inca y más del quichua que había antes de los incas. Entonces es una mezcla, pero que realmente tiene unas características propias en ese territorio. Y en cada territorio, pues ustedes lo van a ir analizando, tiene ciertas características. Entonces, nacionalidad y pueblo se diferencia en que nacionalidad es milenaria, anterior al Estado ecuatoriano. Y pueblos ha sido posterior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Doctora. Dígame. Doctora. Sí, diga. Una pregunta, ¿la introducción y la conclusión es también en grupo o esa individualmente la hacemos cada uno? En grupo. La introducción y la conclusión ¿de qué? Del trabajo de ahorita. Del trabajo de ahora. El trabajo de ahora ha sido un trabajo en grupo, excepto 2 personas que no llegaron a los grupos y que van a hacer el trabajo individual.
pero es trabajo en grupo. Ustedes tienen, o sea, cuando se le dice es un trabajo en grupo, todos han trabajado, han puesto una partecita y todos han revisado, a ver, vamos a poner tal introducción, vamos a poner tal conclusión. Entonces, eso es un trabajo en grupo. Todos tienen que ser el trabajo igual y todos tienen que subir igual el trabajo, no tienen que darle ningún toque cada uno. Esto es trabajo en grupo. ¿Ok? Ok, ya. Y eso, imágenes, eso no le ponemos. No, ¿verdad? imágenes no pongan imágenes. Si lo hubiéramos hecho presencialmente, ustedes me entregaban una hoja manuscrita, porque hubiéramos trabajado en la clase, en el aula. Entonces es lo mismo que un trabajo en la clase. Entonces ahí no da tiempo de hacer imágenes ni nada. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces nos veríamos el lunes. ¿De acuerdo? Doctora, Sí, dígame. disculpe, sí, yo tengo una pequeña duda que me gustaría que me aclare. Si decimos que las nacionalidades son previas a la Constitución del Estado ecuatoriano, vemos que la nacionalidad quichua tiene diferentes pueblos, pero el concepto de pueblo que usted nos dice es posterior a la configuración porque del se han Estado ecuatoriano. ido, ¿De qué manera lo puedo o sea, eso no excluye una nacionalidad, no excluye que también sea un pueblo, porque primero fueron los quichuas, antes del Estado ecuatoriano, y después se fueron organizando en ese territorio con unas características de cultura, de costumbre, de gastronomía, de comercio, etcétera, etcétera. O sea, una cosa no excluye la otra. En este caso de los pueblos quichua. Lo mismo los pueblos, el pueblo Manta Huancavilca no es una nacionalidad porque realmente los cholos, lo que se llama cholo, bueno, provienen de indígenas, porque de hecho provienen de indígenas, pero han perdido la lengua, han perdido muchos rasgos culturales, e incluso todavía están luchando para que se le incluya como un grupo étnico. Ustedes saben que bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en el censo del 2010, cuando se preguntaba qué nacionalidad, entonces se incluyó Montubia, o cómo se consideraba cada persona, entonces se consideraba mestizo, indígena, montubio, pero no se incluyó cholo. Entonces los cholos están luchando para que se incluyan. Es un pueblo, ustedes saben que está desde Santa Elena y Manabí, toda la costa. Entonces tiene unas características propias ese pueblo cholo y proviene de pueblos indígenas, pero no es una nacionalidad como tal, porque ha perdido muchos rasgos culturales. ¿Ok? Bueno, señores, ya tendrán tiempo de ir indagando cada uno en lo que le toque y si tenemos alguna duda iremos aclarando también en las exposiciones. Muchísimas gracias, yo tengo una reunión y me tengo que despedir. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. El lunes Gracias. nos veríamos. Gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias.